esté afanoso, el Señor está cerca. Y el texto base para compartir esta enseñanza está en Filipenses, capítulo 4, versículos 5 al 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 5 al 7. Ese será nuestro texto base. Pero antes de entrar al texto y considerar 3 puntos, donde vamos a ver varios subpuntos dentro del texto, permítanme hacer una introducción. Esta mañana para mí fue de gran bendición poder estar conectado en el servicio de la Iglesia Bautista Internacional, de la IBI, donde esta mañana predicó nuestro hermano pastor Crespo, Enrique Crespo. Y de verdad que para mí fue de gran bendición, porque él tocó un punto que yo voy a tocar en la introducción. Presten atención, por favor. En esta semana yo estuve buscando en la internet cuál era la pandemia o la epidemia más fuerte que ha causado estrago en el siglo XXI. Sabemos que muchos de nosotros hemos venido de una pandemia COVID-19 y esa pandemia produjo mucha turbación. Sin embargo, en esa investigación que yo estuve haciendo, pude encontrar que la epidemia más fuerte que ha causado estrago en el siglo XXI se llama el estrés. El estrés. Y es interesante, amados hermanos, que la Organización Mundial de la Salud ha dicho lo siguiente: que el estrés tiene un efecto negativo en la salud mental y aumenta el riesgo de sufrir depresión, ansiedad, agotamiento, y también afecta la manera de relacionarse con otra persona, tanto dentro del ámbito laboral como fuera del ámbito laboral. El estrés está causando estrago en el siglo XXI. Y como dije anteriormente, yo le hice la pregunta a un compañero de trabajo, y cuando le hice la pregunta, él me dijo: no, la epidemia más fuerte fue el COVID. Sin embargo, esta organización que trata de hacer estas investigaciones dice que el estrés es la epidemia más fuerte del siglo XXI. Alguien me decía el día pasado lo siguiente: los días están pasando como muy rápido. Y yo le decía: no. Los días no están pasando muy rápido. Los días siguen teniendo 24 horas. Cada hora sigue teniendo 60 minutos. Cada minuto sigue teniendo 60 segundos. No son los días que están pasando rápido. Somos nosotros que estamos rápido. Cada semana sigue teniendo 7 días. Si somos honestos, vamos a confirmar que eso es así. Somos nosotros que nos estamos envolviendo en cosas una y otra vez, y luego llegamos a la conclusión de que los días están pasando rápido. Pero no es así. Cada día sigue teniendo 24 horas. Cada hora sigue teniendo 60 minutos. Y cada minuto sigue teniendo 60 segundos. Y cada semana sigue teniendo 7 días.
Y para confrontación nuestra, cada ser humano tiene las mismas horas, los mismos días de la semana, y tiene la capacidad de usar cada minuto de igual manera en cuanto al uso de su tiempo. Decía un estudioso lo siguiente, que en medio de este ajetreo de la vida, ningún ser humano ha estado exento a pasar por momentos de ansiedad, a una magnitud que a veces hasta perdemos el sueño y las preocupaciones nos embargan tanto que a veces perdemos el apetito también. Y muchos de nosotros nos envolvemos tanto en el ajetreo que puede ser que esa misma ansiedad nos lleve aún a consumir medicamentos para poder dormir. Fin de la cita. Ahora, en esta mañana queremos hablar a la iglesia de Cristo. Queremos hablar a la iglesia del Señor. Y queremos usar a Pablo, que cuando escribe esta carta estaba preso. Pero eso no dice que Pablo no pasó por momentos de preocupación o ansiedad, como enseñaba nuestro hermano pastor esta mañana en la IBI, nuestro hermano Crespo, que Pablo cuando escribe 2 de Corintios expresa su padecimiento por causa del Evangelio y su preocupación por causa de la iglesia. Pero en esta ocasión, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Filipo, y espero que el Señor hable en esta mañana a nuestra vida, le dice o le exhorta 3 puntos basados en este texto. Por nada esté afanoso, el Señor está cerca. Así que vamos al texto y vamos a considerar 3 puntos de este texto. Nuestro primer punto está basado en el versículo 5. Pablo le da una exhortación a los hermanos de Filipenses. Y dice el versículo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Permítame poder compartir este mismo versículo en 3 versiones de Biblia diferentes. Dice la Biblia de las Américas de este versículo lo siguiente: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La Nueva Versión Internacional dice, y cito, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. La Nueva Traducción Viviente dice, y cito, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Ahora, permítanme, amados hermanos, dividir este versículo en 2 sesiones. Parte A y parte B. Y en la parte A, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipo que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, que vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres, que vuestra bondad sea conocida ante todos los hombres. William Hendricks, un comentarista, un conocido, dice, y cito, lo que Pablo enseña aquí es que la verdadera bienaventuranza no puede ser alcanzada por aquel que rigurosamente insiste en los derechos propios. El cristiano es el hombre o la mujer que cree que es preferible sufrir la injusticia que cometer la injusticia. Así pues, es mejor mostrar bondad que no mostrarla. Siempre y cuando no violen ningún principio de nuestra fe, debemos demostrar gentileza, amabilidad, bondad a todos y no solamente a los hermanos en la fe. Fin de la cita. Wow. Esto es un gran reto para nosotros. Porque a veces nosotros somos dados a identificarnos con el que se identifica con nosotros.
Sin embargo, el Evangelio no es así. En el sermón de la bienaventuranza, Jesús dijo: bendecid a los que te maldicen, amad a vuestros enemigos. Wow. Pastor, eso como que no es fácil. Yo no estoy diciendo que es fácil, pero es lo que dijo Jesús. Y si dijo eso Jesús, los seguidores de Jesús, los cristianos, estamos llamados a caminar como Jesús. Miremos lo que Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 25. Perdón, versículo 11 al 25. Miremos lo que Pedro nos dice y nos exhorta. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 11 al 25. Escuchen. Amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya que a los gobernadores como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, cual, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo? Haciendo bien. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, que somos empleados. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padecimiento injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando un ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, oye bien iglesia, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando a Cristo lo maldecían, no respondía con maldición, sino que encomendaba al que juzga justamente. Lo que implica, amados hermanos, que a pesar de cualquier padecimiento que tú y yo hemos pasado y vamos a pasar en este mundo caído, hay una exhortación, un llamado a mostrar nuestra gentileza. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿A quiénes? A todos los seres humanos. Amén. Cristianos y no cristianos. Hay un llamado, una exhortación. ¿A qué? A mostrar nuestra bondad, nuestra gentileza, nuestra amabilidad. Ahora, en medio de cualquier padecimiento que tú y yo podamos pasar de este lado de la eternidad, hay una esperanza. Y es la parte B del versículo 5. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el Señor está cerca. Sí, que vamos a pasar por momentos difíciles, sí. Pero el reto nuestro es a mostrar a Cristo. El cristiano ha sido llamado a representar a Cristo.
Y como dice Pedro, tú y yo estamos llamados a seguir las pisadas del Maestro. ¿Cómo yo aplico eso a mi vida? Sencillo, que por donde Cristo caminó, los cristianos tenemos que caminar. Y si a Él lo bofetearon, a nosotros también nos vamos a bofetear. Si a Él lo ignoraron, a nosotros también nos vamos a ignorar. Si a Él lo cuestionaron, a nosotros también nos van a cuestionar. Porque somos seguidores de Cristo. La palabra cristiano, la idea que tiene es esa, un seguidor de Cristo. Uno que aquí ha sido salvado para caminar con Cristo. Nuestra esperanza en medio de cualquier aflicción es saber que el Señor está cerca. Ahora es interesante, amados hermanos, resaltar que esta parte del Señor está cerca. Buenos estudiosos la han comentado de dos maneras diferentes. Algunos, como John MacArthur y Eric Caballosa, entienden que el apóstol Pablo se refiere a que Cristo ha prometido a su iglesia que estaría con ella hasta el fin del mundo, y que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí Él está en el contexto de la disciplina, lo cual es una verdad del Evangelio. Cristo ha prometido que estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero también en la Biblia encontramos el contexto de la disciplina, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí Él está. Es una gloriosa verdad. Pero otro, como el hermano William McDonald y William Hendrickson, entienden que Pablo se refería a la segunda venida de Cristo, que ya él había mencionado en el capítulo 3, versículos 20 y 21. Y permítanme citarlos, estos dos versículos del capítulo 3, que están mismo al lado del 4. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Repito el verso 20, capítulo 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Lo cual también es una gloriosa verdad. Ahora, el asunto está, amada iglesia, que tú y yo estamos convencidos de esas verdades que estos grandes hombres de Dios han compartido. El Señor ha prometido eso y nosotros lo creemos. ¿El qué? Que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también la iglesia está convencida de que Cristo viene. Y que aún la creación anhela el advenimiento, el levantamiento de los hijos de Dios. Y estamos convencidos también de esta gloriosa verdad. Que vuestra gentileza sea conocida ante todos los hombres. El Señor está cerca. Cristo viene a buscar su pueblo. Cristo viene, hermano. Mucha gente todavía duda de eso. Pero si estamos mirando cómo va el mundo, podemos decir una viva voz que todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo son principios de dolores. Son señales para que acontezca la venida de Cristo. Y en cualquier momento acontecerá. La maldad que hay hoy no es la misma maldad que 40 años atrás. 40 años atrás había maldad. Pero la maldad que hay hoy, si somos honestos, no es la misma maldad. ¿Sí? No es la misma maldad. Y el Señor habló de esto, son señales antes de su venida. Ahora, nuestro segundo punto del texto de Filipenses está basado en el versículo 6. En medio de saber que el Señor nos viene a buscar, iglesia, el apóstol Pablo le da una segunda exhortación a los filipenses. Versículo 6. Una segunda exhortación a los filipenses
para orar y confiar. Dice el verso 6. Por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Qué nos exhorta el Señor? Por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Ahora es interesante que nosotros podamos comentar que no toda preocupación es pecaminosa. Le decía en 2 de Corintios, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, capítulo 11, habla de su preocupación por las iglesias que él va a levantar. No toda preocupación es pecaminosa. Si alguno de nosotros se nos enferma un niño o un familiar tiene un accidente repentino, naturalmente es lógico que nosotros nos preocupemos. Pablo, en el capítulo 2, versículos 19 y 20 de esta misma carta, él testifica de cómo Timoteo se preocupaba por la vida de la iglesia de estos hermanos de los filipenses, y permítanme leerlo. Filipenses capítulo 2, versículos 19 y 20, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. No toda preocupación es pecaminosa. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que no quiere transmitir Pablo cuando le dice a los filipenses, por nada estéis afanosos? Dice un comentarista, la idea de este versículo 6 tiene una connotación de falta de confianza, de preocuparse excesivamente, llenarse de ansiedad, inquietarse como si no supiéramos que Dios tiene el control y conoce todas las cosas. Tal ansiedad puede ser por la comida, por la ropa, por el día de mañana, por la vida, etcétera, etcétera. Hermano, hay gente ansiosa. ¿Sabe por qué? Por la ropa que se van a poner mañana. El día de mañana todavía no llegamos. Pablo le quiere exhortar a los filipenses y confrontarlo, diciéndole, por nada estéis afanoso. Miremos lo que nos dice Mateo, capítulo 5, versículo 1 y 2, y luego vamos a mover al capítulo 6, versículo 25 al 33. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, Jesús hablando en el sermón de la bienaventuranza, dice lo siguiente, y cito: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, no a la multitud, a sus discípulos. Mateo 6, versículo 25 al 33, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Wow. En pocas palabras, Jesús diciéndole a los discípulos, búsquenme a mí, que yo soy el centro de ustedes. Yo conozco su necesidad. Búsquenme a mí. Y ese buscar es un imperativo, es un mandamiento. Buscar el que, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Buscar. Y Pablo le dice a los hermanos de Filipo, por nada estéis afanosos. Hay gente que ahora mismo está en una ansiedad. ¿Sabe por qué? Porque el iPhone 15 ya salió. Aunque usted no lo crea, pero es así. Que están ansiosos, pero tienen el 14. Pero están ansiosos porque salió el 15. Amada iglesia, tú y yo no estamos llamados a vivir de esa manera. No. Por nada estéis afanosos. Como dije ahorita, hay preocupaciones que son legítimas. Un hijo enfermo, un familiar, un accidente. Sí. Pero las cosas de este mundo, pasajeros, temporales, no deben de quitar el sueño al hijo y a la hija de Dios. ¿Por qué? Porque son cosas efímeras, son cosas temporales. Y la Biblia nos dice que pongamos la mirada ¿dónde? En las cosas de arriba, no la de la tierra. Las cosas son para usarse. Hoy tú la tienes y mañana. Por nada esté afanoso. Ahora, la segunda parte del versículo 6 nos dice cuál es la medicina del afán y la ansiedad. ¿Sabe cuál es la medicina del afán y la ansiedad? La oración. La oración. Leamos el versículo 6. Y observemos la parte B otra vez. Dice, por nada esté afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En buen dominicano, que nada te quite el sueño, sino ora. Preséntale a Dios tu necesidad. Decía un estudioso, la persona espiritualmente estable reaccionarán ante la prueba con oración de gratitud. Dicha oración es el antídoto contra la preocupación y el remedio para el afán. El texto da por sentado que los creyentes clamarán a Dios frente a una necesidad o problema, no dudando, ni cuestionando, ni culpando a Dios, sino con acción de gracia, o sea, con corazones llenos de gratitud. Fin de la cita. El antídoto para el afán y la ansiedad es orar, clamar a Dios. Mira lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 2. Dice lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. No dándole orden a Dios. Como hay gente que le dan orden a Dios. No. Debemos de orar con acción de gracia. En un momento, amada iglesia, en que el profeta Jeremías se encontraba preso, mira lo que Jehová le dice. ¿Cómo se encontraba Jeremías? Preso.
capítulo 33, versículo 3. Mira lo que Jehová le dice. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué le dice el Señor? Clama a mí. Habla conmigo. En medio de tu dolor y tus preocupaciones, clama a mí. Y yo estoy seguro, amados hermanos, que si ahora mismo viene el presidente de Estados Unidos y nos da una tarjeta y nos dice, mira, cualquier situación que tú estés pasando, el presidente de la República Dominicana, cualquier situación que tú estés pasando, llámame. Yo estoy seguro que tú te vas a sentir contento, gozoso, privilegiado. El presidente me dio una tarjeta para cualquier situación que yo esté pasando, que yo lo llame. ¡Wow! Pero amada iglesia, he aquí más que el presidente, el Dios que hizo los cielos y la tierra, nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén, así es. Por medio de Cristo, tú y yo somos hijos de Dios, del dueño de este mundo. Amén. Y el dueño de este mundo nos dice, clama a mí. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué nos sigue diciendo? Y yo te responderé. Amén. El único Dios fiel que termina lo que empieza. El único Dios verdadero que lo que dice ayer, lo dice hoy y lo dirá mañana. Bendito sea. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Bendito Dios. Nos dice, clámame. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea nuestro Señor. El remedio, la medicina para la ansiedad es doblar rodilla. La oración. La oración. En una ocasión, Jesús vio la mies o vio una multitud como ovejas sin pastor. Y creo que muchos lo hemos leído en los evangelios. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Orar al dueño de la mies. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Orar al dueño de la mies. Iglesia Bíblica, Sola Escritura, hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, hay muchas cosas que debemos hacer, hay muchas cosas que necesitamos. ¿Qué debemos hacer? Orar al dueño de la mies, porque la mies es mucha, para los obreros son pocos. Él es el dueño de esta iglesia. No caigamos en ansiedades. Oremos. ¿A quién? Al dueño de la mies, al dueño de su iglesia. Amén, gloria a Dios. La medicina de la afán y la ansiedad es la oración. ¿Podemos hablar con un hermano? Sí. Pero lo mejor es que oremos. Porque esa es la medicina que contrarresta el afán y la ansiedad. La oración. Así que vamos a nuestro tercer punto de lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos esta mañana. Ya vimos en nuestro primer punto que vuestra gentileza, vuestra bondad, sean conocidas ante todos los hombres. El Señor está cerca. Que por nada estemos afanosos. No, tranquilo. Orando, siendo diligente en lo que tenemos que hacer. Pero el Señor está en control de tu vida y de mi vida. El único que tiene los cabellos contados de cada uno de nosotros es Él. Y nadie, por más que se afane, puede añadirle un codo o una pulgada a su estatura. Nadie. ¿Y cuál es la medicina para no caer en esa ansiedad, en ese estrés? La oración. Debemos de orar a nuestro Padre Celestial. Nuestro tercer punto es la respuesta de Dios a la oración que contrarresta la ansiedad. La respuesta de Dios a la oración que contrarresta esa ansiedad que nos visita. Versículo 7, vamos a leerlo. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Decía un estudioso, la oración de gratitud libera el temor y el afán, porque afirma de que confiamos en un Dios soberano sobre cada circunstancia. Y la verdad que su propósito es el bien para los creyentes. Romanos 8:28, un versículo que yo digo que hay que citarlo una y otra vez, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Y si tú has sido llamado por Dios, llamada por Dios, lo que tú estás pasando en este momento, yo no sé cómo Dios lo hace. Lo que yo sé, que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Amén. A veces hay cosas que yo no las entiendo, pero Dios está trabajando contigo, moldeando el carácter de Cristo en tu vida. Sí, sacando lo pecaminoso que somos. Y en lugar de reclamarle a Dios y de preguntarle el por qué, creo que deberemos venir en humildad, en oración y decirle, Señor, ayúdame a entender esto que tú estás haciendo en mi vida. Amén. ¿Qué tú quieres lograr conmigo? Y yo tengo fe y esperanza que algo bueno tú sacarás de esto. Aunque ahora estén brotando lágrimas de tus ojos. Ahora es interesante resaltar para los amigos que están aquí, que cuando un pecador hace la paz con Dios, es decir, que viene en arrepentimiento y fe a Él y deja de ser su enemigo, se convierte en su hijo y puede gozar de la paz de Dios, la tranquilidad interna del alma que Dios concede por medio de Cristo. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de Cristo que podemos tener paz con Dios. Solamente por medio de Cristo que podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es Cristo que nos da esa gracia. Ahora, iglesia, Isaías cita y dice de esta manera en el capítulo 26, versículos 3 y 4. Dice Isaías lo siguiente: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿En qué está la fortaleza de los siglos? En Dios. No en hombre sobre esta tierra. No. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Nuestra confianza, amada iglesia, debe estar en Dios. Por nada esté afanoso, el Señor está cerca. Nuestra confianza debe estar en Dios, no en el pastor, no en ningún hombre sobre esta tierra. No. Un pastor bíblico que honra las escrituras tiene que llevar las ovejas a las escrituras, a confiar en su Dios, como también el pastor está llamado a confiar en Dios. Amén. Estamos llamados a confiar en Él, a descansar en Él y a perseverar en su promesa. Poco antes de Jesús morir, mira lo que le dijo a sus discípulos en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Iglesia, la paz os dejo, dijo Jesús. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo.
Y verdaderamente el mundo da, entre comillas, una paz. Sí. Yo recuerdo, para hablar un poquito del caso mío personal, que yo estaba pasando ciertas aflicciones antes de ser cristiano. Yo salía para la calle a beber, cuando estaba en cierta tormenta de problemas. Salía para la calle a beber y a consumir estupefacientes. En ese momento yo experimentaba cierta paz. Pero es una paz engañosa, destructiva. Porque es una paz efímera y pasajera. Porque después que pasaba el antídoto y pasaba el sedante y pasaba ese momento, yo volví otra vez a mi realidad. Volví otra vez al problema. Por eso que Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz que da Cristo es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La da gratis y no trae turbación, solamente que venía arrepentimiento y fe a sus pies. Yo no la doy como el mundo la da. Y yo recuerdo un coro que dice, la paz que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me la dio, no me la puede quitar. La paz que tiene el cristiano, el mundo no se la dio. Se la dio Cristo. Y como el mundo no se la dio, entonces no se la puede quitar. Decía un estudioso, la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento humano, porque no depende de los seres humanos. Es una paz tan poderosa que dice el apóstol, que guarda nuestros corazones y pensamientos, o sea, todo el ser interior. Pero esa paz depende de una sola cosa, y es de nuestra unión con Cristo Jesús, la fuente de nuestra paz, fin de la cita. Por nada esté afanoso. El Señor está cerca. Si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, la paz que Dios da al creyente, a veces tú puedes estar con el bolsillo, mira, sin ni uno, y siento un gozo inexplicable, que a veces hay personas que dicen, pero vea acá, pero este hombre está cayendo a pedazos, y porque él siempre está como contento. Es que el gozo del cristiano no depende de tener dinero en la bolsillo. El gozo del cristiano depende de su unión con Cristo Jesús. Ese es el gozo del cristiano, de que sabe que es peregrino extranjero y que un día va a partir de esta tierra efímera, temporal y pasajera. Como decía Pablo en el capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Pues Jesús le dijo, voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, hace 2000 años que tu vuelo está comprado. Amén. En primera clase nos vamos todos. Bendito Dios. Amigos, si te quieres ir en primera clase al cielo, tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque Él fue que compró el vuelo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiar todo pecado de aquellos que han ofendido su santidad. Ahora, para cerrar, quiero compartir dos aplicaciones. Y la primera aplicación, amados hermanos, es la siguiente. En medio de este peregrinaje, como lo llama la Biblia, que somos peregrinos extranjeros, con altas y bajas, y en medio de situaciones a veces dolorosas, recordemos que el Señor está cerca. Amén. Voy a repetir otra vez. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En medio de malas noticias, en medio de situaciones,
en medio de cosas que nosotros sabemos, los cristianos, que vamos a pasar en este mundo caído, no olvidemos que el Señor está cerca. Que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sea que tú tengas salud, el Señor está ahí. Si estás enfermo, el Señor está ahí. Si tienes empleo, el Señor está ahí. Si estás desempleado, el Señor está ahí. Si tienes hambre, el Señor está ahí. Si estás saciado, el Señor está ahí. ¿Cuándo? Todos los días del mundo. Mi familia me dio la espalda, el Señor está ahí. Que alguien me traicionó, el Señor está ahí. Él nunca nos traicionará. No, todas las promesas de Dios en Cristo son sí y en Él amén para sus hijos. Amén. El Señor está ahí. No estamos solos. El Señor ha prometido que nos acompañará hasta el fin del mundo. No estamos solos. No estamos solos. Los cristianos no están solos. Y como decía Pablo a los romanos en el capítulo 8, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por nada estéis afanosos. Amén. Aleluya. Hermano, no estamos solos. A nosotros nos vienen a buscar. Somos embajadores, peregrinos, extranjeros. Estamos de pasada en esta tierra. Cito nuevamente. Hay un vuelo que ya fue comprado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Cristo vuelve a buscar su pueblo. Cristo viene a buscar su iglesia. Y alguien decía en una ocasión, si Él viene, lo crucificamos otra vez. El asunto está que Él vino en su primera venida como una oveja. Él vino manso para que fuera llevado a la cruz. Pero ahora dice la Escritura que Él no viene como una oveja. Él viene como el león de la tribu de Judá. Él viene a pasar juicio y Él viene a buscar su iglesia. Aquel que ha sido lavado con su sangre poderosa. Él no viene como un cordero. Él viene como el león de la tribu de Judá. El Señor está cerca. Bendito Dios. Si viniste atribulado o atribulada en esta mañana, recuérdate, tú no estás solo. Tú no estás sola. El Señor está cerca. Segunda aplicación. ¿Cómo puedo lidiar con la ansiedad y las preocupaciones, pastor? Si no estamos exentos, aunque somos cristianos, pasar por un momento como ese. ¿Cómo puedo lidiar con esto? No, la Biblia no da respuesta. Mira lo que nos dice 1 Pedro 5:7. En un momento que Pedro le escribe a una audiencia que se encontraba bajo persecución. ¿Cómo se encontraba esta audiencia? Bajo persecución. Los cristianos estaban siendo perseguidos para ser muertos. Y mira lo que Pedro le dice a esta audiencia, 1 Pedro 5:7. Dice y sigue: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué nos dice el Señor? Echar. Hermanos, soltémosle nuestros problemas al Señor. Pongamos nuestras ansiedades y lo que nos está quitando el sueño en la mano del Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Echando el qué? Algunas cosas, no. Toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, Dios cuida de sus hijos. 24/7. Cada segundo, cada microsegundo. Dios cuida de ti y de mí y de cada uno de sus hijos. Amén. ¿Tú estás luchando con la ansiedad, con la preocupación? La Biblia dice, echar. Y es un mandamiento.
no una opción. No, es que le echemos. Es que esa carga tú se la entregas al Señor. Si tú la estás cargando todavía, o yo la estoy cargando todavía, es porque no estamos aplicando lo que Pedro nos está diciendo. Entonces, ¿qué nos dice Pedro hoy? Coge esas preocupaciones, coge esas ansiedades y llevémoslas al Señor en oración, en súplica, en ruego y entreguémoslas al Señor. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Otra cosa, ¿cómo puedo lidiar con la ansiedad y la preocupación? Orando. Primera de Tesalónica 5:17 nos dice, orad sin cesar. Mi hermano, creo que lo he dicho en otra ocasión y creo que tú lo sabes, yo también. La oración es un medio que Dios ha dejado de gracia para nosotros hablar con Él. Martín Lutero decía que la oración para el creyente debe ser el pestillo de la mañana, o la llave de la mañana y el pestillo de la noche. El cristiano tiene que tener una vida continua de oración. Sin embargo, nosotros oramos muy poco. Muy poco. Oramos muy poco. Y otra vez, ese orar sin cesar es un mandamiento. Es un mandato. ¿Cómo yo puedo lidiar con la ansiedad? Oremos. Clamemos a Dios. Humillémonos ante su presencia. Él sabe por qué está permitiendo eso en tu vida y en la mía. Y si Él sabe por qué, para qué, yo sé que Dios es un Dios soberano y poderoso y que nada en su creación ocurre por casualidad para el creyente, se puede de Dios. No para cuestionarlo, sino para clamar a Él, para hablar con Él, para hablar con mi Padre Celestial. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hermano, nosotros tenemos ejemplos bíblicos de hombres de oración. Jesús fue un hombre de oración. Continuamente, aún en el momento antes de ir a la cruz, en el Getsemaní, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando. Daniel fue un hombre de oración. Tiraron el edicto para el foso de los leones y dice el texto bíblico que Daniel oraba 3 veces al día como de costumbre. Los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios fueron hombres y mujeres de oración. El apóstol Pablo, hablando de los Corintios, dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. El cristiano pelea su batalla de rodillas, orando. Y Pablo dice: orar sin cesar. En otras palabras, yo estamos llamados a tener siempre una actitud de oración. Una actitud de oración. Y tercero, ¿cómo puedo lidiar con la ansiedad y las preocupaciones? Confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Él es la fuente de nuestra paz. Confiando en el Señor siempre. Miremos lo que nos dice el Salmo 34, versículo 1 al 8. Salmo 34, versículo 1 al 8. Mira lo que nos dice y cita. Salmo 34, versículo 1 al 8. Dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo dirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice el 8: gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Iglesia Bíblica Sola Escritura, confiemos en nuestro Dios, que eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.
Lo que Él dice ayer, lo dice hoy y lo dirá mañana. Su palabra es verdad. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos de los siglos. Todo pasará, mas mis palabras no pasarán. Ellas son fieles y verdaderas. Y cito otra vez que todas las promesas de Dios en Cristo son sí y en Él, amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que al salir de este lugar, que el Señor nos ayude a que por nada estemos afanosos. Que trabajemos, que hagamos lo que tenemos que hacer, pero que Dios nos ayude a no caer en ese estrés que el mundo hoy en día está viviendo. Que nada de este mundo caído, temporal y pasajero nos quite el sueño. No. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios conoce tu necesidad y mi necesidad. Y Él dice que las demás cosas os vendrán por añadidura. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Padre, gracias